Cordial saludo para todos. Vamos a presentar la tarea 4 sobre el debate de la lengua materna como factor clave para entender la diversidad cultural y lingüística del curso Lengua Materna. Nuestro grupo está conformado por Dayan Camila Velázquez, Ingrid Carolina Berger y Leonardo Prada Sandoval. A continuación, vamos a presentar en esta actividad, vamos a iniciar con una introducción, el desarrollo temático, nuestra propuesta eh, lingüística y pedagógica y vamos a dar unas conclusiones con respecto a la actividad. Por lo tanto, vamos a iniciar con la introducción, la cual consiste en reflexionar con profundidad sobre el papel fundamental que cumple la lengua materna en nuestra formación. Es muy importante reflexionar sobre la lengua materna en relación con la diversidad cultural y lingüística, porque nuestro idioma nativo no es solo un medio para transmitir datos, sino el cimiento estructural y de identidad que nos permite comprender, valorar, convivir de manera respetuosa con las distintas culturas y formas de hablar que coexisten en la sociedad. A continuación, va a iniciar mi compañera Dayana. Buenas tardes. Hoy les hablaré sobre el artículo en torno a la interculturalidad de Fernando Jesús Trujillo Sáenz, 2005, quien plantea que para aprender una lengua no solo se es memorizar reglas gramaticales, sino comprender la cultura y la forma en la que las personas se comunican. ¿Qué es la interculturalidad? Promueve el diálogo entre culturas, busca el respeto por la diversidad, evita prejuicios. Ninguna cultura es superior que otra. Lengua y cultura. La lengua y la cultura son inseparables. Aprender un idioma también significa aprender costumbres, valores y forma de comunicarse. La gramática por sí sola no garantiza una comunicación efectiva. Comunicación intercultural. Es necesario comprender el contexto cultural de la persona. La educación debe preparar ciudadanos capaces de convivir con sociedades, diversas. La competencia comunicativa incluye el respeto y la empatía. Enseñanza de la lengua. El docente debe promover actividades que acerquen a diferentes culturas. Enseñar una lengua también implica formar ciudadanos abiertos al diálogo y al respeto por la diversidad. Lengua materna. La lengua materna fortalece la identidad de cada persona. Aprender una segunda lengua no significa reemplazar la primera. Ambas lenguas pueden complementarse, y enriquecer el aprendizaje. Un ejemplo. El ejemplo que escogimos es la palabra rolo en Colombia. Se utiliza para las personas que son nacidas en Bogotá, en Argentina significa un tronco, un rodillo, y en México un cigarrillo. Esto demuestra que una misma palabra puede tener distintos significados según el contexto cultural. Conclusión. En conclusión, Trujillo nos invita a entender que enseñar una lengua también es enseñar cultura. Como futuros docentes de lenguas extranjeras debemos promover el respeto por la diversidad, el diálogo intercultural y una comunicación que valore las diferencias culturales. Mi propuesta pedagógica es integrar actividades que relacionen la lengua y la cultura, no solo la gramática. Promover el diálogo intercultural mediante debates, juegos y roles análisis de situaciones reales. Comparar expresiones, costumbres de forma de comunicación de diferentes países. Le doy paso a mi compañera Ingrid. Muchas gracias, Dayana. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre un documento sociolingüística para hispanoamericanos de 1992. Base, pues, tenemos una temática en la cual nos proponen aporte de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. La lingüística, al estudiar la estructura de la lengua materna, nos permite entender el significado de las palabras, sonidos de estas mismas que emitimos. Asimismo, nos permite conocer los significados de ellas que los humanos nos comunicamos. Función metalingüística: pensar y hablar sobre la lengua. Muchas veces creemos que la forma en que hablamos es la mejor, y cuando escuchamos a otra persona con un dialecto muy distinto al nuestro, nos suelen llevar a prejuicios y a caer en la discriminación, inclusive a la exclusión de una persona.
La metalingüística nos permite confrontarnos realmente en aspectos lingüísticos del significado de las palabras y hacer un análisis más profundo que nos permita desarrollar un pensamiento crítico y no quedarnos en superficialismos que no nos deje avanzar y tener una buena comunicación con los demás, que impidan buenas relaciones sociales. Importante es que la educación lingüística no se limite solo a enseñar reglas gramaticales, sino ir a más profundidad el porqué del cierto uso de ciertas palabras y expresiones. Sociolingüística, la lengua como construcción social. Como seres humanos, estamos llamados a vivir en comunidad y no aislados los unos de los otros. La sociolingüística nos permite entender el por qué. La lengua está relacionada estrechamente con la sociedad. Ejerce una influencia en los factores geográficos, sociales, culturales e históricos. El documento cual fue objeto de estudio, que fue la obra de Yolanda Lastra, nos vislumbra que la sociolingüística estudia las variables de una lengua en relación con los diferentes grupos sociales y que la diversidad lingüística constituye uno de sus temas centrales. Todo esto nos lleva a afirmar que la lengua es una construcción social que refleja la identidad y experiencias de la vida de quienes la usan. Multiculturalidad y diversidad lingüística. Aborda cómo la lengua materna permite valorar, respetar y convivir con otras culturas y sus lenguas. El reconocer la diversidad lingüística nos permite reconocer la existencia de diversas culturas. Esto nos lleva a valorar la lengua materna y por ende las personas y comunidades que la utilizan. En mi propuesta pedagógica yo la hice a nivel familiar. Ciertos primos pues estamos en diferentes regiones, otros en diferentes países, y a veces pues se han generado ciertos conflictos por ciertas palabras y expresiones no de pronto mal dichas, sino mal interpretadas. Entonces mi propuesta pues era en diciembre reunirnos y mirar a fondo qué significa cada palabra, cada expresión que de pronto ha generado ese conflicto, ir a un significado más profundo, a un pensamiento crítico, que este tema nos lleva a enriquecernos de verdad de manera oportuna. Y como conclusión, la lengua materna es más que palabras, que una estructura. Al confrontar y profundizar sobre el uso de las palabras de cada persona, nos lleva a permitir entender más la forma de expresar el otro, la cual mejorará mejor nuestra comunicación y establecer mejor nuestras relaciones sociales. Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias. Doy paso a mi compañero Leonardo. Ok, bueno, muchas gracias, compañera Ingrid y Dayan. Bueno, con respecto al desarrollo de mi temática, pues yo lo basé en el libro de Loureda sobre los estudios del metalenguaje y en la lingüística actual, ¿sí? Bueno, con respecto al aporte de la lingüística en la comprensión de la lengua, ¿sí? Pues de acuerdo a mi reflexión, yo me planteé la siguiente pregunta, que si es verdad que la lengua nos ayuda a entender el pensamiento y la comunicación humana, ¿sí? Con respecto a esta pregunta, pues sí, efectivamente sí, sí nos ayuda, ya que de acuerdo a Caucion y Polo, la introducción de la lingüística afirma que el lenguaje no es un agregado de elementos aislados, sino es un sistema coherente de significaciones que organizan nuestra experiencia de la realidad, dotándonos de un pensamiento racional, ¿sí? La lingüística nos ayuda muchísimo a entender cómo funciona nuestra lengua materna. No es solo una cantidad o un montón de palabras al azar, sino un sistema organizado que le da forma a nuestros pensamientos y cómo hacer posible que nos comuniquemos, como decía mi compañera, en las diferentes culturas, en la misma familia, ¿sí? Por lo tanto, en cuanto a la función metalingüística, con respecto al pensar y hablar sobre la lengua, digamos que Loureda precisamente menciona que el lenguaje no solo sirve para hablar en el mundo exterior, sino que tiene una capacidad muy especial, ¿sí? Que puede usarse en sí mismo como el objeto de estudio, a lo cual él llama la metalingüística, ¿sí? A esto lo llamamos así. Por ejemplo, cuando en medio de una conversación, un familiar, un compañero, un amigo en un trabajo nos pregunta, bueno, ¿y cómo se escribe X palabra? Por ejemplo, ahí va con H, va sin H, va, ¿cómo va escrita? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de esta, se le da un sentido a la metalingüística.
O cuando le decimos a un compañero que no se dice aiga, se dice es haya, ¿sí? En este preciso momento es donde nosotros comenzamos a utilizar ese código lingüístico, ¿sí? Con respecto a la sociolingüística, ¿sí? La lengua como una construcción social. Por ejemplo, Lastra explica que el lenguaje refleja la manera directa de las realidades sociales, la identidad cultural y la dinámica del poder, demostrando que la lengua no es algo estático, sino es algo que se va construyendo a través de la sociedad, a través de la evolución. Como lo decía la compañera, en las diferentes culturas o en nuestra misma familia inclusive lo podemos ver. Por ejemplo, primero, los regionalismos y las diferentes variantes que tenemos. Una palabra como el maíz, en algunas partes sabemos qué es el maíz, cómo nace, cómo crece. En otras partes se pronuncia diferente, como choclo o elote. Entonces esas diferencias son los regionalismos que empezamos a conocer cuando ya vamos a empezar a hablar de multiculturalidad. En segundo nivel tenemos los niveles de formalidad y las relaciones de poder. Cuando una persona habla como dice tú, Tea, o dice vos, o dice usted. Eh, en tercer renglón tenemos las formas del habla según el grupo social estrato, ya que el dialecto urbano de los jóvenes difiere de un lenguaje técnico al de una academia, al que estudia, se evidencia de acuerdo a su contexto, ¿sí? En cuanto a la multiculturalidad y la diversidad lingüística, la lengua materna no es solo un código de comunicación, es un reflejo de identidad de cada nación, de cada cultura. Esto significa que nos permite valorar, respetar y convivir de una forma armónica con las personas que hablan distinto. Esto es multiculturalidad. Por ejemplo, nosotros pensamos en un aula escolar donde se convergen muchos estudiantes de diferentes regiones. Podemos ver esa multicultura de indígenas que hablan en algún idioma nativo, pero también en idioma español, ¿sí? Aquí vamos a ir aprendiendo con ellos la forma de la estructura de esta lingüística, pero algo importante es que nos enseña el respeto por las diferentes multiculturas que se tienen. En cuanto a mi propuesta pedagógica, ¿sí? La propuesta pedagógica, lo que pensé es que en una aula de clase colocar un mural con nuestras palabras en un viaje intercultural para la lengua materna, donde cada uno de los estudiantes va a colocar como un estilo spot o ticket en el tablero y va a ir a explicar esas palabras, refranes o modismos que tengan de acuerdo a su región y de acuerdo a su cultura, ¿sí? Bueno, para concluir, bueno, la lengua materna es mucho más que un simple medio para comunicarnos. Es la base de la sociedad, de nuestra forma de pensar y el ser. Al estudiar los diferentes autores, vemos que hay un enriquecimiento en cuanto a la metalingüística, la sociolingüística y la interculturalidad. ¿Sí? A pesar de esto, entendemos que pensar en nuestro idioma nos da la libertad para pensar como nosotros mismos. En la educación, valorar la lengua materna de cada alumno es indispensable para lograr un verdadero diálogo y quitarnos los prejuicios y construir una convivencia escolar mucho más respetuosa. ¿Listos, compañeras? Este es mi aporte y para finalizar, no sé si alguna tenga alguna pregunta o inquietud que quiera reflejar para finalizar esta actividad. No, no, señor. No, ¿Listo, muchas gracias. compañeros? Bueno, muchas gracias por la atención con esta actividad. Que tengan un buen día para todos. Buen día, Hasta bye, luego. hasta Hasta luego. luego.